A ver, hay un pacto internacional migratorio, que puede ser pacto, que puede ser convenio, que puede ser resolución. Lo vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. El hecho es que la gente en las calles acá en el Perú se está poniendo muy preocupada porque dicen esto va a abrir las puertas a más venezolanos y mañana más tarde Evo Morales puede ser un mal gobernante, como muchos de los izquierdistas latinoamericanos, y nos llenamos de puneños y Arequipa. Entonces, ¿por qué? Porque los puneños se van a salir de Puno y de Cusco porque van a llegar los bolivianos. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ¿qué tan grave, qué tan complicado es este pacto internacional? ¿Termina siendo vinculante para el Perú? ¿Se pueden caer las fronteras? ¿Qué tan peligroso es? El ex canciller Francisco Tudela dice que es peligroso si no se pone un coto o no se pone una limitación a este tema migratorio. En Chile, Piñera ha dicho que esto no se debe hacer. En Estados Unidos, propio Trump ha dicho que afecta contra la soberanía de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu posición, Miguel Ángel? Muchas gracias, Filipe, por la invitación. Buenos días con todos. A ver, yo creo que primero que hay siempre de buena fe, pero hay un gran desconocimiento sobre la naturaleza jurídica del pacto. Como muy bien dices, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se puede llamar pacto, convenio, acuerdo, nota, memoranda, el nombre que uno quiera. Pero resulta que este acuerdo global que la semana pasada adoptaron 160 países del planeta, no es un tratado, Fiti. Esto es muy importante. Entonces, si no es un tratado... ¿No genera derechos? No. ¿No puede ser vinculante? De ninguna manera. No es un tratado, y esto es muy importante. ¿Y por qué no es un tratado? Porque no establece ningún compromiso obligacional. Tanto así, Philip, que ningún Estado lo ha firmado. No se firma el Pacto Migratorio Universal. Se adopta, y se adopta por aclamación, algo así como la Agenda del 2030, que es una suerte de declaración de compromisos, de principios. Entonces, si no es un instrumento jurídico, nunca, eso lo sabes tú muy bien, nunca puede ser en consecuencia obligatorio para un país porque no hay la conexión jurídica. Para serte sincero, no lo sé bien, por eso te tocó la puerta. El doctor Tudela dice que sí puede terminar siendo vinculante porque genera derecho internacional. Yo no conozco de derecho internacional. Pero sí me parece llamativo que Trump haya dicho que no le parece, que el propio Piñera tenía una alocución muy dura con esa. Y yo te pido, por favor, que le explayes a la gente qué implica ser un migrante, qué implica ser un refugiado. Y cuál es la condición de los venezolanos que han venido al Perú. Porque PPK creo que generó una torpeza por tratar de ser líder internacional en contra de Chávez. Como que les abrió las puertas y vinieron un montón de venezolanos con oficio o sin oficio, con beneficio o sin beneficio, pero vinieron tal cual, muchas veces con su cédula de identidad y no tenían ni pasaporte ni el famoso PTP. Entonces, claro, esa gente ha venido, son 615.000 personas, o sea, no estamos hablando poca cosa. Entonces es gente que ha venido a trabajar, muchos de buena fe, la gran mayoría son buenas personas, pero que generan una discordia en el Perú porque ocupan el espacio de un niño en un colegio, porque en la cola del Seguro Social pueden estar, o del CIS pueden estar, o le quitan el trabajo al hermano de Rodríguez Mackey o a la hermana de Philip Butters, que quieren ser mozos. Entonces, explícale a la gente qué tiene que ver con los venezolanos que están acá a este pacto y si podrían venir más venezolanos o bolivianos. Tómate el tiempo que quieras. No, por supuesto. Primero decirte, has mencionado a Francisco Tudela, tengo un enorme respeto por Francisco, lo he dicho en público y en privado, a mi juicio, el mayor internacionalista vivo, contemporáneo que tiene el Perú. Pero él ha sido muy claro y tú estás recogiéndolo. Dice, podría terminar siéndolo. Cuando dice podría terminar siéndolo, está confirmando que no es jurídico, ¿ya? Y eso de que podría terminar siéndolo, discrepo totalmente. No va a terminar siéndolo. Porque, otra vez, si no es vinculante, si no es obligacional, jamás puede impactar en la soberanía de un Estado. ¿Por qué? Porque los Estados por su soberanía hacen y deshacen, deciden abiertamente. Por ejemplo, vamos al grano. En el tema de las deportaciones y de las expulsiones, el pacto en ningún momento colude la prioridad y el derecho que tiene el Estado de decidir a quién expulsa o a quién deporta
por diversas circunstancias internas, por irregularidad o porque es un delincuente, por lo que fuere. Eso está consagrado porque dice el pacto, te lo leo, dice, se respeta y se toma en cuenta y nunca se inmiscuye en la naturaleza de la decisión de la política migratoria de cada Estado. De manera que, mira, este pacto fue trabajado desde el mes de julio, ¿eh? Pero intensamente. El Perú en el mes de septiembre de octubre, como sabes, lo hemos defendido arduamente, comenzó a hacer correcciones a su política migratoria sobre los venezolanos. ¿Te acuerdas que se les pedía solamente un carnet de identidad? Ahora se les pide pasaporte. Y esas decisiones peruanas nunca han sido afectadas por el pacto. El Perú justamente por eso ha aprobado la naturaleza de este pacto. El tema de los refugiados. Nunca dice el pacto que todo aquel que cruza la frontera de un Estado inmediatamente se convierta en refugiado, porque la calidad de refugio, Philip, la calidad de asilo, etcétera, son prerrogativas que son derechos de los Estados. Nadie puede imponernos ese tipo de reglas. A ver, pero ¿por qué? Sí. Quiero terminar la idea. ¿Por qué viene tanto problema sobre el pacto? Primero, por la desinformación, y segundo, porque mira, los estados que son en estos momentos más impactados por las olas migratorias, mira, el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de República Dominicana, el caso de Estados Unidos, entonces reaccionan y dicen, no, esto no es conmigo. Esa reacción es una reacción política, no jurídica, porque no son impactados por nada. Entonces ellos creen que el pacto va a terminar en algún momento coludiendo con sus idearios y sus principios. No hay nada de eso. No hay, en los 23 compromisos que he leído, no hay nada que diga que los estados están obligados a... Voy a leer al doctor Tudela, ¿no? Sí. Hoy el Ejecutivo ratificará el pacto de la ONU sobre inmigrantes violando el artículo 56 de la Constitución, que establece que los tratados de derechos humanos deben aprobarse en el Congreso. Esto último, pasivo e ignorante, obsesionado con su propia supervivencia y descuidando a la patria, ha bajado la cabeza y cedido nuevamente a sus prerrogativas, es decir, el presidente versus el Congreso. Dice Francisco Tudela Van Brugge, el argumento del Ejecutivo es que como el pacto no es vinculante, no requiere la aprobación del Congreso. Eso no dice la Constitución. Vinculante o no, es materia del tratado la que define si pasa o no por el Congreso. Y en este caso es obligatorio que sea aprobado por el Congreso. Como ex constituyente, ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y ex canciller, me resulta inconcebible que el Congreso renuncie dócilmente a sus obligaciones ante la nación. Sigue Pancho Tudela argumentando que lo que está pasando es un tema muy serio. Dice, una cosa era acelerar las iniciativas para el referéndum y otra muy distinta, dejarse atropellar en violación abierta al mandato constitucional. Lo que primero fue ceder ante un bullying, pero hoy lo segundo es violar la ley. Esa ratificación es nula. O sea, insisten que hay algo muy serio. Pero otra vez, así como lees, también debes de ver mi columna de hoy, en la que estoy aclarando justamente. Es decir, no puede haber ratificación, esto es elemental, ¿eh? Mira, no puede haber ratificación de aquello que no se suscribe, Philip. Entonces, el pacto no ha sido suscrito. Por tanto, como digo en mi columna de hoy en Correo, no está inmerso en los artículos 55 a 57, porque, repito, tiene la misma naturaleza y la misma connotación que la Agenda al 2030, que es una declaración de principios. Como sabes, todos los instrumentos que emanan de la ONU, que son las resoluciones, son por naturaleza no obligatorios, no vinculantes, salvo, como también sabes, las que adopta el Consejo de Seguridad cuando son medidas coactivas o coercitivas por alguna circunstancia que apremie a algún Estado. Pero el pacto no tiene nada de eso. No es un tratado, no puede ser un tratado. Pregunto, porque, ¿no perdóname, sería... para terminar la idea, sí, no es un tratado porque ningún Estado lo firma, no se eleva para que haya una ratificación en el Estado y tampoco hay un depósito, no hay depósito, ni hay asentamiento, ni registro en la Secretaría General de la ONU, no hay nada. Entonces, no es un tratado. Estamos creyendo, yo entiendo a las personas que están opinando en contra del pacto, la majestad del respeto de la soberanía. Soy el primero en decir que la soberanía debe siempre ser impoluta, intacta. Ahí está, no impacta el acuerdo global, no impacta sobre deportaciones,
sobre expulsiones, sobre la calidad del refugio, que es una decisión del Estado soberano. No impacta sobre nada. Lo que está haciendo es que, a la luz de todo lo que estamos viendo en el fenómeno internacional, el migrante pues es débil, el migrante es vulnerable y hay abusos contra el migrante. Por ejemplo, el tema de la trata de personas. Allí es donde apunta el objeto del pacto, para concientizar la dinámica intraestatal, de tal manera que cuando se presenten situaciones como estas, entonces los propios estados con su aparato funcional, ni siquiera el ejecutivo, el poder judicial, el poder, no, coadyuven para que esos migrantes sean menos vulnerables. Y el Perú, mira, tiene en el mundo entero, como sabes, más de 3 millones de peruanos. Todos ellos, ¿cómo no vamos a ser condescendientes, solidarios con la naturaleza de un pacto que es el primer texto comprensivo de carácter planetario al que los estados de manera voluntaria abocan y evocan, sin que sea jurídico? Una de las múltiples razones por las cuales yo considero y yo apoyo esta migración venezolana al Perú, no indiscriminada ni irrefrenada, irrefrenable, es porque, claro, nosotros nos olvidamos que hay pues 3 millones de peruanos en el mundo, que no solamente están en Estados Unidos, en Alemania, en España, también fueron a Venezuela, también están en Argentina, también están en Santiago. Para que te des una idea, Miguel Ángel, el 25% de la gente que nos ve por el Facebook y por YouTube son peruanos que en este momento están por almorzar en Madrid o están por tomar lunch en Japón. Entonces a ellos dice, pucha, ¿cómo maltratar a los venezolanos si a mí no me maltrataron acá en Israel, por decirte? Entonces, ese es un punto. Pero también me pongo en el otro lado de los peruanos que están acá, que dicen, han venido 650.000 venezolanos, algunos con oficio y beneficio. Imagínate, los abogados que no se pueden colegiar, los contadores que no se pueden colegiar, los ingenieros, los médicos, les cuesta sacar los papeles, colegiarse, iniciar un trabajo, y a la hora de la hora la naturaleza dice que van a comenzar a competir por el mercado laboral, como compiten los 650.000 venezolanos que en su mayoría son mayores de edad, porque no han venido tantos niños, que van a comenzar a procrear, que se casarán con peruanos. El día de mañana un hijo tuyo se puede casar con una venezolana y vas a ser abuelo de venezolanitos, porque así es la migración y la mezcla cultural y racial en el mundo. Pregunta, si es que puede tener una alita de razón el doctor González Posada, que también se muestra reacio a que esto no sea observado por el Congreso, o cuando menos que llamen a la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores, que convoquen a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que citen, no voy a decir a notables porque la guachafería está, a 5 o 6 ex cancilleres. Me gustaría escuchar la opinión de Tudela, de González Posada, de Maurtua, ¿no es cierto?, de gente que ha sido canciller de la República con experiencia diplomática, del propio Alan Banner, en una comisión del Congreso, y escuchar su versión de los hechos para no cometer un error. Poca gente sabe, y eso sí lo sabes tú, que la desgracia que nos ha pasado perdiendo el mar de Tacna fue por un desliz tonto que se firmó en el año 60 y tantos. Entonces, no vaya a ser que estemos cometiendo un desliz tonto, también digo de buena fe, y que mañana más tarde alguien presente una acción de amparo, hay un juez en el Perú que lo interprete de diferente manera, y abramos una puertaza, hermano, para que venga 1 millón de venezolanos. Dios no quiera, pero puede pasar, que Evo Morales se le sale la cadena, hermano, con esta política chavista, y nos llenamos de extranjeros en el Perú y nos generamos un problema social. ¿No consideras, y aquí termino de redondear mi pregunta, que sería bueno que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso convoque a 5 o 6 ex cancilleres vivos para que opinen al respecto? No, totalmente de acuerdo. Es más, no solamente cancilleres. Creo que el canciller Néstor Papolicio debería reactivar la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. Qué bueno que lo digas, porque es la comisión donde están ex cancilleres, gentes que conocen los temas internacionales de la patria, que son convocados. No recuerdo qué canciller fue el último que lo hizo, pero sería interesante que lo haga, y porque hay que escucharlos, ¿no? Pero mira, yo quiero decirte lo siguiente, la naturaleza de la política migratoria peruana siempre debe ser para nosotros pétrea.
defenderla, lo hemos hecho con el tema venezolano. Fuimos de los primeros que dijimos que tenía que haber pasaporte y dijimos también que tenía que haber un filtro para saber quiénes venían. Pero o no. discúlpame, los primeros en decirlo lo han dicho hace 4 meses. O sea, nos demoramos en establecer... La corrección, te quiero decir. Correcto, la corrección. O sea, pero la corrección, digo, esa corrección, o sea, antes de la corrección, 630.000, y acuérdate, hermano, que en los últimos días entraban 5.000, 6.000, 7.000 al día. De acuerdo. Entonces, inclusive hasta hubo una decisión judicial que detuvo, y también dijimos que eso estuvo muy mal, porque la política migratoria es del Estado. Y justamente el pacto lo dice literalmente, ¿no? No colude ni impacta negativamente con las decisiones unilaterales. Pero por de eso los te estados. digo, hoy, para que un venezolano o venezolana venga, tiene que tener básicamente 2 cosas. Su documento, su pasaporte y un contrato de trabajo. Entonces, si quieres venir, ven. Ven con tus armas, con tu petaca, con tu esposa, con tu título universitario y con un contrato. Es decir, si eres un ingeniero de sistemas y te contrata la IBM, ven. Si eres un financista y te contrata el banco de crédito, mira, ven. Las últimas decisiones que acaba de adoptar el Estado peruano, el gobierno del Perú, con los plazos, que como sabes ya están funcionando, eso está muy bien. Porque así debe ser, porque con eso estamos deteniendo este flujo, esta oleada migratoria grande, pero no vamos a caer, pues como ha dicho el presidente de Chile. Hazme el favor, él ha dicho que el acto migratorio, que el acto migratorio no es un derecho humano. ¿Qué es esto? Ya sabemos que en Chile hay una visión absolutamente antisolidaria, alejada de toda majestad. Han llegado haitianos y los venezolanos que ingresan al Perú, los que se quieren ir para el sur, o entran a Chile o se van a Argentina. Entonces, eso es una medida, a mi juicio, bastante ajena a lo que significa entender el acto del migrante. Mira, la migración luego de la Segunda Guerra Mundial originó justamente que apareciera en el sistema internacional el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que fue una forma de entender a todos aquellos que salían de un lugar a otro porque eran perseguidos, porque su vida estaba en inminente peligro, etc. La visión de la migración internacional el día de hoy ha tenido tantos desarrollos que se ha entendido mal que por la globalización, entonces todos los estados tienen que recibir. Entonces todos tienen que aceptar que todo el mundo cruce la frontera. Tampoco eso es verdad. Y el tema migratorio, el pacto no dice eso. Lo que está diciendo es que los estados deben asumir, a la luz de que tienen los migrantes vulnerabilidad, una posición más colaborativa y solidaria. Porque el migrante es débil, porque el migrante es vulnerable, porque el migrante está sujeto a cuánta traba se le pueda presentar en el camino. Insisto, el tema de la trata de personas, que es la manifestación más vil que se está viendo sobre los migrantes, pero nunca va a impactar sobre las decisiones del Estado. Por eso es que no se ha firmado. Yo hubiera sido el primero en oponerme si el pacto hubiera sido firmado por el Perú en su ratio vinculante. Este acuerdo global, para que la gente que nos ve nos escucha, amigos, no entra en la lista de tratados de la Convención de Viena sobre el Derecho del Tratado de 1969. No se suscribe, no se ratifica, no hay un Estado que haya puesto su firma, no hay nada de eso. No corresponde al derecho internacional propiamente dicho, por tanto no va a ser fuente del derecho internacional. Sí tiene un carácter político comprensivo, sí, como repito una vez más, que es el mejor ejemplo, creo, la Agenda del 2030, donde todos los compromisos significa que los estados, acaso por adoptar la Agenda del 2030, tienen obligatoriamente que adoptar todas las metas del 2030. No, pues, son principios, compromisos en los que se debe enrumbar la comunidad internacional por una corriente internacional muy próxima a la solidaridad, pero en ningún caso impacta al derecho nacional, al derecho interno. Este derecho interno permanece impoluto, intacto, incólume. Nada lo puede ultrajar. Pero yo sí, ok. Sí. Yo no dudo de tu bonomía, ni tu buena voluntad, ni de tu patriotismo, no dudo del canciller populismo. Correcto, pero insisto, hubiera sido mucho mejor que antes de firmar o de suscribir o de dar una manifestación oficial del gobierno peruano, hubieran hecho. Lo que pasa es que ahorita las formas democráticas no sirven. Yo bromeaba, y lo decía medio en broma, medio en serio, ¿no?
Cuando tú vas a una embajada y te tomas fotos con embajadores de toda índole, no quiere decir que has renunciado a ser peruano, que has renunciado a tu religión, que estás de acuerdo con los palestinos, o estás de acuerdo con los marroquíes, o te gustan los camellos, o eres prorruso, o eres americano. De la misma manera, cuando tú vas al Congreso y tú escuchas la opinión de un embajador, no sé, Wagner, del embajador Maurtua, del embajador Popolicio, del embajador González Posada, o del embajador Tudela, o de cualquier ex canciller, independientemente al gobierno de turno que los designó, eso no quiere decir que estás convirtiendo en aprista o en fujimorista. Yo creo que lo que se ha debido hacer es que la Comisión de Relaciones del Congreso ha debido llamar a estos, no notables, sino totalmente de acuerdo, cancilleres. No, pero en mi columna del domingo, porque hoy he escrito la segunda sobre el pacto, en el domingo dije, urge una conferencia de prensa del canciller o una exposición de motivos para explicar a la ciudadanía. No, pero eso te decía. Pero como no sé, lo dije porque justamente no se ha convocado a esta reunión que tú dices, que hubiera sido mejor. A nivel, estoy de acuerdo estoy contigo. hablando a un nivel de relaciones exteriores del Congreso, de la Comisión, que son evidentemente congresistas que conocen a más detalle. Porque esas cosas legitiman, pues, ¿no? Y además tocas la puerta a gente y en una reunión de 2 horas, 3 horas, 4 horas, en un foro de realmente especialistas, se llegaba a un consenso, porque a mí, no me lo tomes a mal, me queda la sombra de la duda. Pero mira, si leo las cosas que hay por internet, todas, como dije al comienzo, todas a mi juicio, porque siempre soy un hombre así, de buena fe, no hay mala intención, pero con un desconocimiento, Philly, te lo tengo que decir. Yo me he preocupado de leer los 23 compromisos para poder emitir mi opinión en mi columna el día domingo y la de hoy. No hay pacta sunt servanda. Mis alumnos que nos están escuchando saben que es fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Lo que tú firmas, te obligas. No hay pacta sunt servanda. Es la columna vertebral de los tratados. ¿Y por qué no hay? Porque no es un tratado. Correcto. Dios te oiga, ha sido muy amable. Gracias. Y dicho sea de paso, lo de las fotos en las embajadas pasa. O sea, esta barbaridad del delito foto realmente es un legicidio jurídico atribuirle a una jueza por haberse tomado la foto con un juez hace años. Es como en tu caso, tú te has tomado fotos con innumerables embajadores y dignatarios, y que la gente sepa, cuando tú vas a un agasajo, a una embajada, Miguel Ángel, a diferencia de Philip Butters o de Quique Bravo Prado, si yo voy a la calle y se quieren tomar una foto con alguien que yo no deseo, yo me hago a un lado y tal. Eso no se puede hacer en una embajada. O sea, tú no te puedes poner de lado cuando llega el embajador, no sé, pues de la India y te piden una foto. Tú te tienes que parar y tomarte la foto con el embajador. Sí, claro. Tú no puedes hacer la mala crianza y decir no y te vas, porque estás desairando a un país. El embajador es el que representa a un país. No, yo estoy de acuerdo contigo en esta parte que estás refiriendo. Yo te comentaba, el lunes hemos estado en la despedida que nos ha invitado a la residencia del embajador de Marruecos, que ha sido pues en 2 años uno de los embajadores de muy importante alcance aquí en Lima. Ahora ha sido trasladado, entiendo, a Italia. Hoy hemos estado allí, nos hemos tomado fotos. Y estas cosas, qué bueno que lo digas y lo pongas en el tapete, porque tenemos que aprender a tener cultura social, de aprender que por tomarnos fotos no se va pues a imputar responsabilidades a la gente. Los agregados navales y del ejército de las embajadas se dan la mano con el chileno y saben que se están chuponeando en la tarde, hermano, porque así es la política. Claro, la política es eso, pero estas cosas pues son los modus vivendi, ¿no? El modo de vivir que tenemos que aceptar sin entrar en subjetividades. Correcto. El derecho no entra en subjetividades. El derecho es una cuestión, es una ciencia, es distinta. Y yo en eso sí comparto contigo 100%, porque nos podemos seguir tomando fotos, porque somos animales sociales. Además, yo no tengo idea en qué colegio has estado tú o en la universidad has estudiado, y tú puedes tener un muy amigo tuyo que es izquierdista, caviar, ateo, hincha de la Alianza. Y ese señor de repente es el padrino de tu hijo mayor y va a seguir siendo amigo tuyo. Por mucho que tú seas de la U, por mucho que tú no seas caviar y por mucho que tú seas un hombre ligado a las letras y a
Y al derecho internacional, de repente tu amigo es biólogo, pues hermano. Claro. Y no va a dejar de ser tu amigo, ni una foto va a hacer que tú estés de acuerdo con los transgénicos o no. Pues hay que ser pues un mínimo de criterio. Ha sido muy amable. Gracias, Felipe. Muy amables han sido ustedes. Gracias por estar en el PBO Digital, vía el Facebook, vía el Twitter, vía el YouTube y pronto en... Ya les cuento. Ha sido muy amable. Buenos días.